Voy a compartir un tema que hice el fin de semana y no lo hemos podido. Ahí lo ven. Un tema ahí que es parte de la actividad diaria de ustedes, que es el movimiento de tierra. El movimiento de tierra, que es una actividad que ustedes son de vital importancia todo el tiempo en cualquier actividad de infraestructura. Ustedes lo van a llamar no solo para movimientos de tierra grandes, masivos, sino también de infraestructura en barriadas, y siempre van a encontrarse con alguna actividad de las que comprenden lo que es el ítem o la actividad misma del movimiento de tierras, que involucra diferentes ítems. Entonces, esta vista que ustedes ven aquí casualmente es muy antigua y es de los accesos al Puente Centenario. Imagínense, los accesos al Puente Centenario. Conservo varias fotos de ese proyecto. Eso fue en el 2002, 2001, 2002, no, 2003, 2002, 2003. Y ahí está el topógrafo, lo están viendo ahí. Ahí está con su estación total. Ese es un caballero que está con nosotros todavía, muy conocido por algunos de los que están aquí en el grupo. Ya no ejerce la profesión como agrimensor, sino como superintendente y casualmente de movimiento de tierras. Hoy en el día conversaba con él, y un señor de mucha experiencia en lo que refiere a topografía. Entonces él está ahí y ya teníamos actividades realizadas ahí. Ya ustedes ven excavaciones, ya prácticamente se ve lo que es el área de limpieza. Entonces, dentro de lo que es el movimiento de tierras y la actividad de ustedes y de nosotros, yo rescaté de la Junta Técnica de Ingeniería una descripción del técnico de topografía y sus actividades. De igual forma, ustedes la pueden encontrar en la página web también de la tecnológica, que describe en la página de la UTP la descripción de la carrera. Y de los 5 puntos que están ahí, de los 6 puntos que están ahí, de la A a la F, encerré 2 importantes de lo que vamos a hablar ahora mismo. Aparte de lo que es la mensuras urbanas, control topográfico de puntos, establecimiento de controles geodésicos. Muchos de ustedes hacen mucha geodesia con equipos de ahora de mucha tecnología, como son los GPS, pero de igual forma usan una nivelación posteriormente para cerrar sus polígonos, su red. Y el punto E y F habla sobre lo que vamos a tratar un poco hoy, que es control de movimiento de tierras, levantamiento topográfico, o sea, esa actividad que ya muchos de ustedes son capaces de realizar, y posteriormente a la cual hemos querido migrar o complementar, que es el cómputo en oficina para proyectos bajo la responsabilidad de un ingeniero civil idóneo. Bueno, de un ingeniero civil idóneo, muchas veces de un arquitecto también. Hay arquitectos que se involucran bastante en esa actividad, otros que no les interesa mucho, les digo por experiencia, pero el trabajo en oficina, que es el que yo sé que aquí hay varios que a futuro y próximamente van a dejar de estar en campo un poco para estar más en oficina. Aunque hay algunos agrimensores, colegas, que sí les causa mucha alergia estar en oficina y quieren en su campo. Okay, eso está muy bien. Eso está muy bien. Pero siempre soy de la opinión de que es bueno complementar ambas actividades, campo y oficina. De mi parte, yo siempre he tratado de estar en los proyectos. A veces se nos asigna un proyecto y muchos de los colegas se quedan en oficinas centrales, no salen, no van a proyectos. A mí sí me interesa estar en proyectos y caminarlo con los ingenieros, con los capataces, con los superintendentes, con el agrimensor, y saber qué está haciendo, qué es lo que estamos levantando, qué vamos a marcar, y conversar y concatenar, como se dice, las ideas. Entonces, esas dos de ahí pienso yo que son las que muchos
de nosotros ahora nos interesa y sé que han estado afianzando. De aquí de las especificaciones técnicas del MOP, que ese documento también está en la web, que debe enviárselo está en PDF. Rescaté esos capítulos, los señalé, pues, aparte de que son bastantes, todos esos capítulos, ustedes están involucrados, créanme. Todos tienen ustedes que ver en cada uno de ellos alguna actividad, pero rescaté estas que son de la parte de, creo yo, de movimiento de tierra. Una de las primeras, limpieza y desraigue o desmonte, ¿verdad? La excavación, el transporte, terraplenes y excavación para estructuras. Esa de drenajes tubulares también sabemos que es de infraestructura, pero la que estamos ahora tratando sobre movimiento de tierra, tenemos la de excavación del capítulo 5 que involucra varias actividades de excavación. O sea, hay varios tipos de excavación. La de transporte, el manejo de los terraplenes o los cortes, los rellenos, y la excavación para estructura, muchas veces de puentes y alcantarillas de cajón. Y un tema que no hemos hablado, pero podemos rescatarlo por ahí, la excavación para construcción de vados, de los vados también, que todavía se utilizan mucho. Creo que allá en el área del proyecto que he mencionado varias veces aquí, el de Capira, el área de Trinidad, el puente que va ahí reemplaza una construcción, reemplaza una estructura existente que es un vado. Ok, entonces también rescaté del desglose de cantidades una parte de los ítems. Aquella vez ustedes se recuerdan que traje sobre los drenajes tubulares, sobre los tubos, los ítems que se tienen que presentar para efectos de los desgloses de cantidades en las cuentas, en el mismo orden que los entrega el ministerio. Les digo la verdad, que extraje, no sé si el ministerio ha modificado el desglose un poco, pero sí sé que el departamento técnico de ingeniería, los que manejan la cuenta en sí, ya el número, la plata, lo arreglan, le ponen otras letras, le ponen colores. Yo le quité unos colores que tenía y puse blanco y negro. Entonces ahí se describen en la actividad de limpieza y desraigue lo que les mencionaba. El ítem de limpieza y desraigue y la unidad en que se calcula, en hectáreas, dependiendo, muchos de los proyectos son más de 1 hectárea, entonces para ustedes es fácil calcularlo. Entonces, les voy a decir algo, ese de limpieza y desraigue, desmonte, esos dos primeros de hectárea, muchas veces, para efecto de las primeras cuentas, lo podemos hacer en oficina. Sí, con las ventajas y las herramientas y los software que tenemos ahora, con el Google Earth, el Google Map que tenemos y algunos otros que existen por ahí, el cliente acepta de que usted le presente una de las primeras cuentas con una limpieza y desraigue calculada con esa imagen como soporte de la cuenta. Entonces usted hace una imagen, un print screen, lo lleva al AutoCAD, puede hasta rescalarlo, hasta el mosaico de Top Guardia que ya hemos visto aquí anteriormente, lo podemos utilizar para por lo menos presentar preliminar una limpieza y desraigue y un desmonte. Ahorita vamos a ver que ya contamos con otras herramientas mucho más avanzadas, de mucha más precisión y exactitud. No he mencionado el levantamiento, pero sí sé que algunos de los compañeros aquí han tenido que caminar montaña, caminar cerro o planicies, y en base a que en oficinas les han dicho hasta dónde llega el proyecto, basado en algún polígono, basado en algún límite, muchas veces limita algún río, limita alguna cerca existente, limita alguna urbanización, alguna barriada, perdón, ya ustedes saben hasta dónde tienen que hacer la limpieza y de raíz. Remoción total de árboles, ese ítem por unidad, y talar árboles por unidad, ha tenido en el último año, en los últimos tiempos, como mencionado,
una gran incidencia y se tiene que hacer en conjunto. Casualmente, para esta semana que viene, tenemos otra remoción de árboles y reubicación de los mismos. En esa remoción de árboles, para ubicarlos rápidamente, es ahí mismo, frente a la cinta costera, frente al Chorrillo. Todavía quedan unos árboles ahí, los cuales vamos a remover. Y si ustedes se fijan y hacen una... Bueno, los que están acá en Panamá, pido disculpas a los que no están acá, cuando vengan lo van a ver. Hay unos árboles que son más bien de ornato, ornamentales, no son ni siquiera maderables. Esos árboles tenemos que inventariarlos, hay que contarlos, hay que georreferenciarlos y después que identificarlos, obviamente con un especialista ambiental, como tenemos una ingeniera de ambiente, y de igual forma del Ministerio de Obras Públicas hay una ingeniera encargada de ambiente. Entonces se hace un recorrido del lugar para identificar esos árboles. Casualmente tengo esa imagen por ahí, se las voy a mostrar ahorita. Entonces, talar árboles, entonces sí, esa parte es con la autorización de la inspección, pues, de ser necesario la limpieza de desarraigue, cuántos árboles hay que talar, los que están en el talud, si queda el límite de limpieza y desarraigue al pie, 1 metro, 2 metros de un árbol muy gigante, es recomendable tumbarlo. Es más, nosotros por experiencia siempre le indicamos, y en consenso, ¿no? Unos 2 metros más allá de lo que es el alcance. Obviamente, si en los 2 metros vamos a encontrar un árbol que se puede quedar, lo dejamos, ¿no? Esta actividad es muy de oficina, se hace rápido y se puede presentar en la primera cuenta preliminar de lo que es la movilización del proyecto. Entonces, buenas noches. Y entonces, oye, Belkin. Es una actividad que en conjunto se hace con la inspección, ¿no? Y la menciono porque es una actividad donde se involucra el topógrafo, el agrimensor. Al agrimensor es el que le van a solicitar cuántos árboles, le van a solicitar cuántas hectáreas de desmonte. Creo que en el desmonte, y lo vamos a leer ahorita, ¿qué comprende, no? En la excavación, ahí ven ustedes varios ítems: excavación común, excavación en roca, excavación para tubería, excavación de desperdicio, material desechable. Hay otros ítems que no se usan mucho, pero ese que dice zanjas abiertas con arado, no recuerdo si alguien me puede refrescar en qué consiste esa actividad, no recuerdo haberla visto, pero está ahí. Excavación no clasificada otra vez. Movimiento de tierra en corte, excavación no clasificada para relleno, desperdicio nuevamente, material desechable, o sea, porque es una clasificada y no clasificada. Remoción de derrumbe, zanjas abiertas con arado nuevamente, limpieza y conformación de cauces. Cauces existentes que están paralelamente, que corren al lado de la carretera. Esa es una actividad y se paga por, creo que, metros cuadrados, ahí está. Iba a mencionar metro lineal, pero es metro cuadrado. Así que, si se fijan, todas esas actividades tenemos nosotros que involucrarnos y hacer los soportes de cuenta, el soporte mismo, el dibujo, y vuelvo y repito, el dibujo en aquel tiempo, hace mucho tiempo, teníamos en el equipo de trabajo un señor que no le envidiaba nada al AutoCAD, es más, era especialista dibujando a mano, y le quedaba mucho más bonita esa limpieza de cauce, el río dibujado, más o menos el ancho, lo acostaba, longitud total, y tenías 1 metro cuadrado fácil de conformación de cauce. Tragado de cauce, metro cúbico, imagínense, y cambio de cauce por metro cúbico. Estos dos últimos de transporte sobre acarreo y sobre acarreo especial se utilizan en proyectos muy especiales de carretera, donde tengamos que ir a mover material distante para los rellenos y
de un lado de la excavación, transportarlos hacia otra área de relleno y tiene unas consideraciones especiales que las podemos ver luego. Entonces aquí, viendo la descripción de lo que es limpieza, aquí ponen que en realidad es el desmonte o socuela. Esa palabra de socuela es muy utilizada en nuestro interior del país, socuela vegetal, o sobre la superficie de terreno. Desmonte se define como la tala, sí, desmonte como la tala y limpieza, la socuela. Trazado y disposición en lugares apropiados de árboles de cierto diámetro, no árboles tan grandes, sino de cierto diámetro. La socuela es relacionada con hierba o arbustos. Si hay rastrojo, ese desmonte es como rastrojo, no árboles tan grandes, ¿no? Es la primera actividad del proyecto y precede a cualquier excavación. Hay que realizarla antes de cualquier excavación no clasificada de material. Se calcula de igual manera que como el movimiento de tierra. Bueno, aquí se pone por carga y acarreo, obviamente por los camiones para disponer a los botaderos. Se puede hacer el cálculo. También lo podemos hacer, como les mencioné anteriormente, en oficina, por metro cuadrado. Creo que en la ampliación del canal hubo mucha actividad de socuela y sí se hizo algo por camiones. Una vez que también intervenimos un manglar en el área de Colón, sí se utilizó por carga y acarreo. Recuerdo muy bien porque era dentro de un manglar, no había manera le explico por qué. Era un área que ya tenía todos los permisos de impacto ambiental correspondientes. Tomar secciones ahí era algo bastante difícil, así que se entró con el equipo del movimiento de tierra y se hizo el acarreo. Eso fue, imagínense para cuándo, para el proyecto del ferrocarril hace mucho tiempo. Consideraciones ecológicas que no se permite la quema. Hay que dejar que se degraden o enterradas en lugares, bueno, eso también de acuerdo a la inspección, que busquen lugares dentro del proyecto donde se puedan enterrar parte de esa socuela. Las especificaciones indican una distancia específica más allá de la estaca de talud para impedir accidentes como la caída de árboles, es lo que les dije. Un poquito más allá de las estacas de talud de corte o de relleno. Se toman previsiones para que las entidades gubernamentales o privadas utilicen la madera. Esa parte ha sido hasta de polémica a nivel de la noticia, a nivel nacional, muchas veces, de proyectos aquí cercanos donde se preguntan ¿y la madera dónde quedó? ¿No? Pero sí el Ministerio de Obras Públicas dispone, en el caso acá de nosotros, ya mucha de la madera, el Ministerio de Seguridad tomó parte de una de ellas, otra sí la hemos utilizado para actividades de formaletas y demás. En los puentes se utilizaba mucho eso, se utiliza todavía mucho eso para la construcción de puentes, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una imagen muy conocida, los que son del área de Arraiján la pueden ver rápidamente y ubicarse. Este es el patio, el último patio de la línea 3 del metro, esto es reciente. Ahí ven el polígono del patio, ya está un poquito cambiado, ha cambiado, pero ahí esta imagen de Google Earth mostraba en su momento lo que era la vegetación. La vegetación, la parte que está más limpia, cuando fuimos al sitio eso era mucho potrero, la parte que está aquí. Se ve así un poco chocolate por parte no era ni verano, pero esto era mucho rastrojo, mucho monte. Esto sí era árboles. No había árboles muy grandes, mucho guarumo, uno que otro mango. Entonces, aquí teníamos, creo que eran como 13 hectáreas, 13 o 16 hectáreas, que había que hacer limpieza y desraigue. Entonces, esto lo hice yo al principio del proyecto, no quedé en ese proyecto posteriormente, pero si ven acá, en su momento, para las primeras cuentas, la primera cuenta que se presentó,
señalamos con el hatch lo que ustedes veían anteriormente, que era la parte de socuela, desmonte, socuela y desmonte, ¿no? Y el resto era más bien una limpieza y desraigue. Creo que aquí me faltó un poquito de lo que era. Entonces, esta actividad, estas 5 áreas, usted hace un tabulado en Excel y le da la información al que prepara la cuenta y presenta su preliminar de limpieza y desraigue. ¿Ve? ¿Qué es el desraigue? Es la remoción de la capa expuesta de la superficie de la tierra y raíces por debajo de la superficie del terreno, a un espesor de 10 a 15 centímetros, conocido como humus. En los cálculos a veces que se hacen y estimados de movimiento de tierra, usamos hasta un 30%, hasta un 30 centímetros máximo. Me acuerdo que hemos multiplicado área por 0.30, dependiendo cómo usted ve la capa vegetal. Eso a manera de cálculos estimados, pero bueno, aquí ponen de 10 a 15 centímetros y eso hace un volumen. Si ustedes multiplican 10, 15 centímetros por las 3 hectáreas que estaban aquí, tenemos, o lo que quedó aquí, de limpieza y desraigue, ¿no? Aunque posteriormente, al desmonte y socuela, estas 3 hectáreas, usted tenía que hacerle una limpieza. Buenas noches. Tú tenías que hacerle una limpieza y desraigue y tú tenías un número que también podías manejarlo en metro cúbico. Algunos que han trabajado esto y hemos estado en corredera en el sentido de que hemos andado rápido, no hay tiempo para, necesitas estimar, ya estás en proyecto y no, las máquinas no han podido entrar, pero tú tienes que calcular un volumen. Lo que haces tú que a tu volumen, lo hemos hecho, le haces tu levantamiento topográfico de toda el área, un área que no sea tan grande, y a los puntos topográficos, a la data de punto, tú le descuentas esos 15 centímetros. ¿Para qué? Para que entonces de esa data que vas a entregar como original, de ahí va a ser tu topografía original, de ahí en adelante para el movimiento de tierra. ¿Me expliqué? O sea, tomamos una topografía del terreno tal cual está aquí. No habíamos entrado todavía, pero levantamos todo, secciones transversales a cada 20, 30 con una línea base. Y bueno, ese terreno no se ve que está tan fangoso, no tiene áreas de suampo. Para aquellos que no saben, suampo es pantano, áreas anegadas. Entonces, esos 13 hectáreas lo multiplicas por los 15 centímetros, tienes un volumen, pero antes de eso, de esa data, recibirla en consenso ahí hasta con la inspección. Uno le dice, mira, tengo la topografía antes de la limpieza y desraigue, yo le voy a restar a la data 20 centímetros. Y con eso te la devuelvo y te la entrego y esa va a ser mi topografía original. De terreno, si encuentran alguna estructura, ya es diferente. O sea, es un manejo de la información que tienen ustedes después que se asolearon y caminaron montaña, un manejo en la oficina. Es responsabilidad, como decía por ahí arriba, en supervisión del ingeniero civil, ¿verdad? Tomar mucho de esas decisiones, ¿no? Muchas veces hay unas estructuras abandonadas que encontramos, esa estructura no importa, esa estructura la vamos a demoler, pero si hay un puente que se va a quedar, hay una estructura de alcantarilla de tubo que cruza en alguna parte, eso no le debemos restar las elevaciones, porque estamos hablando de cursos de agua, pero lo que es, ya ustedes saben agrupar los puntos por TO y de esa misma manera dice, bueno, este grupo de puntos le voy a restar los 15, 20 centímetros que va a ser mi limpieza y desraigue, de ese volumen ya lo calculé, lo entregué, hice mi soporte y el resto va a ser mi topografía original. Entonces dice ahí se da porque esta capa es la que mantiene el crecimiento de los árboles, generalmente es más húmeda y no apta para usarse como relleno. Eso ustedes lo han visto. Por motivos ecológicos, a veces se solicita que se separe para utilizarse al final de la obra
en proceso de reforestación y en consideraciones de erosión o paisajismo. Ese punto, eso años atrás tomó la terminología del topsoil, lo utiliza mucho la ACP y otras entidades por ahí de gobierno y de otras instituciones privadas. Ese topsoil, que es esa capa vegetal de desarraigue, muchas veces usted pregunta dónde la quieres depositar y la pones como a que drene la humedad que tiene ella misma y es utilizada para reforestación. Si es una grama muy buena o un material arcilloso que puede servir de sello de algún otro área dentro del proyecto, se aparta. En el proyecto de la mina, allá se hicieron varios campamentos y había mucho material de húmedo, montaña, coclé, mucha montaña. Entonces ese material de topsoil, la inspección, el cliente de la mina lo reutilizaba para reforzar los taludes de los botaderos. Los botaderos como el que estuvimos viendo de la CP, se reforestaban con ese material, se sellaban, porque mucha roca quedaba ahí, se le corría eso. Entonces tenías que tener un manejo de ese material y se contabilizaba su acarreo. O sea, menciono todo esto porque sé que el agrimensor tenía que involucrarse directamente con esas actividades y en su momento el ingeniero civil o el encargado de la cuenta te iba a preguntar, oye, ¿cuánto material de topsoil estaba depositado ahí en el área aquel y tienes que movimos pues, en el mes? ¿Cuántos metros, dependiendo el ítem de cobro, cuántos metros cuadrados de talud reforzaste ahí? Miren lo que dicen, consideraciones de erosión o paisajismo. Ese paisajismo es dependiendo muchas veces de la grama que se remueve, por lo menos ahí en el área de Cinta Costera, si ustedes recuerdan, y todavía hay mucha grama de esa, hay una grama muy fina ahí, pero parte de esa grama ya la tuvimos que remover para el acceso del puente y el cliente, en este caso, el que da mantenimiento al parque de Cinta Costera 3, que es una de las compañías constructoras que están en el país, tiene ese contrato, y ese contrato es desde Punta Paitilla hasta la calzada de Amador. Imagínense, es un contrato de mantener todo lo que es los parques desde Paitilla, Cinta Costera 1, 2, 3 y llegar hasta la calzada de Amador. Entonces, ahí teníamos mucha grama fina. Ellos llegaron con un equipo especial, una maquinita de cortar grama, que es como una cuchilla, y fueron sacando los rollos ustedes han visto eso, como allá grama fina que está ahí en Río Grande, y sacaron todo ese material y lo reutilizaron en otros sectores u otras áreas del proyecto. Entonces, una vez terminada esta porción que toman las secciones, se toman las secciones originales de agrimensura para propósito de cantidades. Aquí decía eso, no me había fijado. Y es eso, ¿no? Nuevamente ustedes involucrados en esa actividad. Entonces aquí se ve una foto, pues ya una limpieza de rayo. Ustedes ven acá había una cuneta de coronación que se hizo para las aguas no entraran al proyecto. Y bueno, aquí sí había un talud grande. Me parece que esta vista es hacia el Puente Centenario y este cauce que está aquí es el río Pedro Miguel. Pero ya ustedes ven aquí la limpieza y desraigue prácticamente ya lo que era el ancho del proyecto que se calculaba en base a la proyección de los taludes de las banquetas que eran de diseño. Me recuerdo que esas banquetas eran típicas, de altura 5 metros, banquetas de 2,50, taludes de 2:1 y 1,5:1, típicas de las que solicita el ministerio. Entonces por aquí había unas áreas de roca que se fueron viendo, ya con los años te han visto que han habido ciertos derrumbes por ahí, pero sí mostraban firmeza. Con los años se han venido cayendo, ¿no?
hemos sabido de esas noticias. Bueno, excavación no clasificada y común. Estoy mencionando a los que han llegado un poquito tarde y estoy... regresé. La señal del internet me estaba molestando un poquito, pero creo... Ahí estoy de vuelta. No se fueron. Aquí viene llegando Hugo y viene llegando Kevin. Bien, entonces estábamos viendo lo que era excavación no clasificada y común. Es el movimiento de tierra en sí y se inicia inmediatamente después de haber terminado el desraigue, discriminando para el relleno. Sí, o sea que no es la excavación no clasificada, es que no se está considerando la actividad del relleno. Entonces, esto, como mencionamos anteriormente, apenas logremos hacer limpieza y desraigue, entonces empezamos con la excavación no clasificada y común. Generalmente se usa el término para cualquier tipo de excavación de tierra, y es decir, sin considerar si es roca. Cualquier excavación de cualquier material granular, puede ser hasta lodo. Se hacen excepciones cuando es bajo de grado, y eso lo vamos a ver ahorita, dependiendo de las especificaciones. Se hacen excepciones cuando es bajo grado, imagínense. Ahorita vamos a ver algo de eso. Entonces, otros dos términos más de excavación no clasificada. La de arriba es utilizada en el pliego de cargos de la ACP, de la Autoridad del Canal de Panamá. Ellos tienen su propia definición de qué es excavación no clasificada. Entonces dice ahí, lo que dice la ACP, la Autoridad del Canal, es la remoción de cualquier combinación de capa vegetal superior, suelo, material duro, roca y fango. La excavación no clasificada se lleva a cabo hasta las líneas de grado o las líneas de terracería o las líneas de diseño señalados en los planos, y sin importar el porcentaje de humedad y tipo de material que se encuentre. Ahí se va cortando dependiendo las condiciones del terreno y que así lo permitan, el tipo de material que se encuentre entre la superficie y la profundidad final, en este caso lo que mencionan la profundidad de grado de terracería. La otra definición es la de las especificaciones del MOP. Las especificaciones técnicas: la excavación no clasificada consistirá en la extracción y disposición de todos los materiales encontrados en la obra, sin entrar a considerar las características propias de cada material. Bueno, acá mencionaron suelo, material duro, roca y fango. Este concepto solamente se aplicará cuando así se indique en el pliego de cargo. Es que podrá aparecer en algún momento algún otro tipo de material, no lo sabemos, pero los más comunes son los que se describen aquí. Entonces ahí encuentran en el tramo del proyecto una excavación en roca, pero puede que más atrás en el proyecto se encontrará una excavación común de material granular, tosca, arcilla, cualquier otro material que no es tan duro como este, ¿no? Pero cuando se encuentran estos materiales así, ya la excavación no clasificada, usted le ha estimado un precio. Muchas veces se da la práctica de hacer, o el cliente así lo da, sondeos de línea o información de material rocoso en la obra. En las barriadas, los promotores de barriadas, bueno, no voy a decir que tienen la obligación o deben, pero ustedes como contratistas deben exigirle o buscar siempre en el pliego o en las especificaciones del proyecto
los sondeos del área, los sondeos del terreno, sondeos de línea, sondeos en la hora, la cantidad que existan, así como vimos en los del ACP. ¿Por qué? Porque vas a tener que hacer, aparte de la topografía, la superficie original, la superficie de roca para estimar el volumen de corte en roca y el volumen de corte total. Y ahí estimas un porcentaje de excavación en roca. Ese porcentaje de excavación en roca usted le pone un precio. O se hace una combinación de ambos, de acuerdo a los rendimientos de los equipos en la excavación en roca y excavación común, un precio que tú das para el movimiento de tierra. Hay muchas formas de, si el cliente te permite por precio unitario pagarte la excavación en roca, aparte de la excavación común, mucho mejor. Entonces, aquí, esta es una excavación común. Dice la excavación común. Voy a tener que... para que lo veamos bien. Excavación común consistirá en la remoción de todo tipo de material que podría utilizarse. Esta es la descripción de la especificación del MOP. Todo tipo de material que podría utilizarse para la formación de terraplenes que no requieran el uso de explosivos. Excavación de material que podrá ser utilizado en los rellenos que no requieran el uso de explosivos, aun cuando estos se utilicen para obtener mejores rendimientos a conveniencia del contratista. Entonces, en la foto encontré este ejemplo más o menos donde vemos una excavación común en el talud, y si ustedes ven ahí el equipo de movimiento de tierra, hay un equipo que se utiliza todavía, algo que es una mototraílla, un bulldozer, es alado, ese mototraílla que es la que está aquí, es una máquina excavadora alada por un tractor, donde aquí le estamos dando corte a la banqueta. Obviamente aquí si estamos cortando es porque no teníamos todavía agrado la banqueta. Estamos cortando en este sentido hacia adentro. El tractor o el bulldozer baja allá adelante y cuando regresa, esparce sobre la línea, sobre el área de relleno, dicho corte. Es una actividad ahí mismo de ese equipo de trabajo que está ahí, y esto se considera como una excavación común. Un ejemplo, aquí están las estacas que deben ser de terracería. Bueno, no son las estacas, son más o bien unos jalones que el chequeador de grado sabe ubicar para llegar a los niveles de relleno. A lo mejor en el flying que está aquí, dice más o menos cuánto había que rellenar de un cierto punto, pues de aquí hacia abajo o de acá hacia arriba. Esa es actividad del agrimensor con el capataz de movimiento de tierra y el chequeador de grado, cómo ponerse de acuerdo. Entonces, posteriormente a eso, la forma de pago de las excavaciones es por medio de secciones transversales. Secciones transversales originales versus secciones parciales que ustedes van realizando a medida que avanza la obra. Y esa es otra actividad que la haces tú y tienes que darle la información al departamento técnico para que estime el volumen de relleno o de corte que va en el tramo de la carretera o en el tramo del proyecto. Entonces, esta es una actividad que ya ustedes saben hacerla, ya ustedes saben generar sus secciones originales. Aquí se ven las secciones parciales. La roja que ven aquí es la parcial y ahí se ve una azul. Esa era la sección de diseño. Si vemos aquí como que nos pasamos un poco en el diseño, pero ese material de repente hay que terminar de conformarlo. Y si vemos aquí era como, si ese era grado de terracería, recuerdo que era un grado de terracería, no era ni siquiera grado de capa base. De aquí, de este grado de terracería, entonces habría que subir después los 20 centímetros, los 20 que son típicos de la capa base, y después la estructura de pavimento. Entonces el contratista tomará conjuntamente con el ingeniero residente las medidas para determinar el volumen de excavación.
el ingeniero residente a fin de cotejar debidamente las cantidades que resulten para el pago del detalle. Con el ingeniero residente de la obra, el inspector. Interesante, hay que primero con él ver de que, bueno, hoy que vamos a hacer secciones, voy a presentarte más o menos de esta manera, de esta forma. Bueno, el pliego dice también de qué manera el ministerio o el dueño del contrato te pide las secciones, como dije anteriormente, típicamente a cada 20 metros, en una línea base, un eje. El volumen a pagar será el correspondiente a la cantidad de metros cúbicos de material aceptablemente excavado en la forma anteriormente indicada, con excepción de las modificaciones que se establecen en las presentes especificaciones. El material será medido en su sitio y posición de origen por medio de secciones transversales. Pura actividad que ya ustedes saben hacer, ¿no? Entonces, si ustedes mismos son los que van a procesar la cuenta, ya ustedes saben realizar esta actividad. Aquí viene algo importante. Las cantidades finales serán calculadas por el método del promedio de área. Este mismo que está aquí, con su cuadro, su cuadro de Excel, que ya todos sabemos. Entonces, los derrumbes serán medidos mediante secciones. También cuando hay derrumbes en la obra, transversales tomadas antes y después de su remoción. Probablemente ese antes no sabemos si va a haber un derrumbe, pero si usted llegó al proyecto y tomó secciones originales transversales de la línea del proyecto, ya usted tiene las originales antes de su derrumbe. Pero aquí también hablan de cuando el derrumbe se da, tomar las secciones y después que se remueve, tomarlas nuevamente para saber cuánto fue el volumen de material de derrumbe. Bueno, aquí los derrumbes menores de 100 metros cúbicos para medirse en los vehículos, ahí es otro método, otra facilidad, otra metodología, ¿sí? Para el pago, ¿no? Sí, ahí dice con un descuento del 15% del volumen resultante para compensar el hinchamiento o abundamiento de la medida suelta, del material suelto. Y aquí está lo que ustedes presentan, bueno, al igual que a la izquierda, corte y relleno, esa hoja de cálculo, esas secciones en corte y relleno es lo que teníamos que, bueno, es la práctica que les puse. Más o menos ustedes ya deben estar llenando esta área con esta área en la misma estación, y esta área que es toda relleno no va a tener área de corte, sino que en la siguiente estación hay un área de corte aquí y un área de relleno. Eso ya ustedes lo están práctico. Entonces aquí vemos una sección, bueno, una sección tipo de una cuenta. Entonces te pone aquí que era la estación, después que generó sus secciones transversales, las identifica en diferentes colores como hemos hecho a lo largo del curso. Ya ustedes saben, sección original, sección de diseño. Creo que la de diseño en este caso es la azul. Y la parcial. Miren, esto aquí, el software muchas veces, él interpreta aquí. Y dependiendo, bueno, en el civil tú le configuras la altura que a los 5 metros él genera la banqueta. En este caso ahí no me la generó y se fue directamente con el terreno natural. Pero en la realidad, la roja, que es el avance de la obra, entonces aquí hay algo interesante también, que a lo mejor en el diseño, esto está en peralte, lo ven en curva. Entonces, ahí el capataz o el topógrafo consideró el sobreancho. Si ustedes ven la distancia, les aseguro, la distancia del cero hacia la izquierda, que son 5 metros, hay 5 y algo más. Y si se van acá, 5 y 20 centímetros, aquí hay 5 y algo más. Esta es la terracería. O sea que ya de aquí, desde la terracería usted tiene que darle el sobreancho interno de la curva con su peralte. En este caso,
aquí yo me quedé corto y quedamos de practicar ese sobreancho con el civil. Hicimos el sobreancho, fue de una parada, pero también podemos hacer sobreancho de esto. Eso viene para que vean cómo hacerlo, ¿no? Bueno, aquí ponías un cuadrito para presentación de la cuenta, secciones parciales del mes, terreno de unidad, sección típica, proyecto tal, cuenta número tal. Y así usted se iba con su información. Aquí, bueno, algo de lo mismo, el cuadro tabulado de las áreas que estaban acá. Creo que eran las que estaban ahí. O no sé si esas mismas eran. Un relleno parcial de tal estación. Ah, no eran las mismas estaciones, pero es el ejemplo, ¿no? Intervalos de 20 metros. Y este formato es el que ustedes le presentan al ministerio, ¿no? Ya ustedes están claritos en eso. Excavación de desperdicio. Interesante. Hay aquí hay dos ejemplos de excavación de desperdicio. Cuando el volumen del material excavado, de acuerdo con los planos o con los ordenados por el ingeniero residente, sea mayor que el necesario para construir la obra. Lo que se excavó va a sobrar material para la construcción de los terrenos. El contratista lo colocará donde el ingeniero residente lo ordene, dentro de 500 metros del lugar de excavación. Distancia que será el acarreo libre, porque está dentro de los 500 metros para esta clasificación. Y es aquí donde ustedes ven los que han estado en proyectos de carretera y obras de... Ese es un lugar que hay que buscar cuando se llega al proyecto. Se dice siempre un botadero, pero en los proyectos de carretera por ahí en muchas regiones del país fácilmente es encontrar un lugar donde alguien de la población necesite un relleno de un potrero o de cualquier hueco por ahí dentro también de los 500 metros o dentro de la servidumbre. También dentro de la servidumbre del proyecto, si son 15 metros a la izquierda o 15 metros a la derecha, muchas veces se encuentran lugares donde depositar el material que sobra. En los últimos proyectos que ha licitado el ministerio, y no sé si alguno lo ha visto, dentro del desglose de cantidades han puesto un ítem que se llama bahías de descanso. Bahías de descanso que no son bahías de parada. Son bahías para Darién lo hicieron, para Darién, el tramo de Darién lo hicieron. Para el último proyecto, que fui ahora pronto y no le tomé ninguna foto, la verdad, el proyecto de Atalaya Mariato, diseñaron varias bahías de descanso. Les aseguro que esas bahías de descanso formaron parte de la excavación. Entonces, ahí se utiliza mucho de ese material sobrante. El material de desperdicio será colocado en capas sin control de compactación y será conformado y aislado de manera que no queden depresiones en que pueda almacenarse el agua, ni que interfiera con el drenaje transversal, ni longitudinal de la obra. Ya ustedes entienden, drenaje, no vaya a tapar una tubería, ni longitudinalmente una cuneta. El ingeniero residente podrá ordenar que el material de desperdicio será utilizado para ensanchar el cuerpo de la carretera. Ahí está para proteger los taludes o para cualquier otro fin de acuerdo con estas especificaciones, sin que para ello tenga que hacer ningún pago directo. Pero le aseguro que esa bahía de descanso se cobra porque está conformada y pavimentada. Entonces, un ejemplo que no mencionan ahí, pero bueno, si eran en áreas de montaña, cuando se está cortando mucha montaña y esos 500 metros dentro del acarreo libre no están a disposición, usted en lo que es el floreo del corte, barranco abajo, usted puede muchas veces, y no hay ninguna población, ninguna quebrada, un curso de agua, empujar el material. Ha habido lugares así donde con confianza se ha podido sacar el material ahí, potrero abajo, ahí queda ese material depositado. Si no se va a utilizar para ninguna de las consideraciones que están aquí.
se considera como material, como cualquier tipo de excavación que no vaya a ser utilizada. Exacto. En la confección de relleno por cualquier razón. Este es otro ejemplo clásico de excavación de desperdicio y es la que vimos en clase pasada. ¿Se acuerdan? Las áreas de despojo o de desperdicio o de botadero de la excavación del corte Gaylord o de los proyectos del canal, por decir así. Ellos siempre han hecho, creo que este fue el que usamos para la clase, me parece que esta es la figura, aunque no, este no era, este es otro proyecto, pero se parecía al que hicimos ayer, pero miren cuántas tenía, un área de despojo W2, área de despojo del sector sur, sector norte. Supuestamente toda la excavación que estaba aquí en el borde del canal, dentro de la polilínea Cian, el material sobrante de la excavación, iba en estos lugares. Y ellos te decían, bueno, el material de aquí va aquí. El material que va aquí va de la... Bueno, eso era... Te decían que, bueno, de esta estación a esta estación aquí, y usted tenía que utilizar esos botaderos, ¿no? No creo que usted excavando aquí se iba a ir hasta acá, teniendo estos dos habilitados. Aquí yo puse excavación seca y acá abajo material de despojo o desperdicio. Este es otro ítem interesante. Excavación de desechable, pura actividad que ustedes tienen que manejar. Trabajando la obra, de repente, llegando a grado de terracería, usted se encuentra con un área inestable, un área inundable, un área que está con mucho material malo, fangoso, inestable. Desechable es el material que no es apto para usarse como base, subbase o fundación de un relleno. Se determina su baja calidad considerando una alta cantidad de material orgánico en su formación o por una alta humedad natural que prevenga su uso como material de relleno. Habrá que determinar si las especificaciones obligan a extraer la humedad natural para entonces ser utilizado como material de relleno. Esto último no se estila mucho. En otros proyectos que se ha sacado, por ejemplo, en el área de Colón, los que son de Colón conocen mucho lo que es el gatún. El gatún en invierno es lodo. El gatún, la formación rocosa, que es una formación rocosa en verano muy dura, muy buena para los rellenos, pero en invierno es lodo. Por eso es que dicen muchas veces, en ese proyecto de la ampliación se hicieron varios, aunque fue un proyecto de excavación, había lugares donde, bueno, ahí no se usó mucho. En el proyecto de Alto de los Lagos hubo mucha excavación que se sacó gatún para luego reutilizarlo. Se esperó el verano y se reutilizó en áreas de terrazas para relleno posteriormente, pero había que extraer la humedad natural. En otros lugares con otros materiales también se puede hacer, pero les aseguro que por la premura del proyecto, donde usted encuentre ese material, lo saca y lo reemplaza. Entonces, aquí dice, miren, aquí está esta foto de, aquí ustedes ven que ya el grado venía de terracería ya prácticamente listo. Y se encontró este lugar aquí inestable. Entonces, procedieron los tractores a sacarlo. Y a una profundidad que vemos aquí puede ser más de 50 centímetros. Y también dice algo del acarreo libre que menciona. Dice, donde la excavación resultase en una subrasante de material desechable inadecuado debidamente verificado con pruebas de laboratorio. Y sondeo, el ingeniero residente ordenará al contratista que retire, el ingeniero dueño del proyecto, que retire los materiales inadecuados según se le indique y los reemplace con material apropiado conforme a la sección determinada. Aquí es donde entran ustedes, entramos nosotros. Sacamos todo este material, tomamos secciones transversales y ya tenemos un volumen. Es más, el material desechable se saca y es un volumen, se toman secciones,
se rellena otra vez a grado y se toman sesiones nuevamente para calcular el volumen de material que se utilizó para llegar nuevamente al grado. El contratista conducirá sus operaciones en forma que permita al ingeniero residente tomar las mediciones necesarias para determinar los volúmenes excavados antes de colocar el relleno de reemplazo. El relleno de reemplazo del material que se utilice como reemplazo. La excavación de material se hará de manera que no queden porciones del mismo inmersas o entrampadas, dentro de los terraplenes o rellenos. Hay que hacer todo el material. Les iba a mostrar una foto muy buena que se hizo, o sea, aparte de sacar el material desechable, hay que hacer una actividad que se llama un drenaje francés, que sé que algunos aquí lo conocen, o una espina de pescado, que es para drenar las aguas transversalmente y longitudinalmente fuera de este sector, porque este sector puede que aquí se ve abierto, pero en su momento puede que tenga en los taludes filtraciones de aguas que puedan llegar a la cuneta, filtrarse y dañarla su rasante. O sea, todas esas medidas de drenaje se tienen que tomar en cuenta cuando se está haciendo esta actividad. El relleno de reemplazo se colocará hasta el nivel nuevamente de terreno natural, se colocará hasta el nivel del terreno natural o hasta el nivel del agua, cualquiera que sea más alto, y consistirá de material rocoso o granular. Usualmente se usa material rocoso, matacán. Hablan mucho de matacán, lo conocen, matacán, piedra de 4 a 6 pulgadas. Matacán es piedra de 4 a 6 pulgadas, máximo 6. Entonces, procedente, si es posible, de la excavación del mismo camino, de algún lugar del camino, o de otras fuentes de préstamos aprobadas por el ingeniero residente. En los proyectos se encuentran buenas fuentes de material. Se habla mucho de tosca, y dicen que ya esa terminología de tosca no se utiliza, sino es material granular. Entonces, ahí vemos el reemplazo, pues, el reemplazo con material rocoso. Y vemos aquí más o menos como que va a quedar al grado, ven, aquí al grado de terracería. Al grado de terracería. Esta es una actividad y que ustedes tienen que hacer un soporte, generar secciones y dibujarlas y ponerle el hatch que ustedes conocen de roca y todo ello, ¿no? Secciones. Entonces, miren, aquí si es un tramo corto, por lo menos en el anterior, se ve que aquí había, no sé, puede que aquí haya 50 o 60 metros, podía generar 3 secciones. 3 secciones y calcula el volumen. Entonces, en esta, ¿qué podemos hacer? Si fuera nada más este cuadro, ustedes lo calculan con el civil por superficies. Ya que si ponen una sección aquí, pueden hacer 3 secciones. Una sección aquí, la otra es 0 y la otra es 0. Y por averaje de áreas también sacan el volumen. Pero si también el ingeniero residente le permite, por el cálculo del prisma, por superficies, usted le da el tabulado. Usted le da el tabulado que genera el civil en Analyze. Por ahí hemos hecho esa práctica ayer y antes de ayer. Analyze, generan superficie original versus la superficie de la excavación abajo y ya tienen su material desechable, el volumen. Vamos aquí de lo hacia atrás, hacia adelante. La medición de la excavación se deberá pagar, definida en el pliego de cargo, incluirá lo siguiente. El material excavado en las áreas de corte para llegar a la cota de terracería o de la subrasante, mostrada en los planos, eso es lo que mencionaba. La excavación autorizada por el ingeniero residente para mover el material desechable o rocoso debajo de la subrasante en los cortes y de material desechable debajo de las áreas de terraplén. Excavación de material necesario para reemplazar el material excavado según el numeral 2, lo de arriba. El material proveniente de préstamos aprobados y excavados para la construcción de terraplenes. Ahí me quedé corto, pero aquí el material de préstamo
con el ingeniero residente se toman las medidas, secciones originales al área de préstamo también. Y usted saca material de ahí, saca material de ahí, saca material de ese cerro. Finalmente, cuando lo utiliza, usted toma las medidas finales y se paga en banco el número del volumen metro cúbico. Otra actividad que creo vamos a hacer un ejercicio de eso para refrescar, pero ya sabemos cómo calcular ese volumen también por secciones y por prisma. Entonces, bueno, más de lo mismo. Sí, esto ya lo habíamos visto. Aquí hay una sección, veo una sección más o menos de ejemplo. Vamos a empezar de aquí abajo. Tenemos la sección de diseño. Y aquí puse material desechable a remover. La sección de diseño, y este es mi grado de terracería. Pero vemos que aquí está el material desechable. Entonces, en el siguiente paso es establecer una profundidad, área a excavar para reemplazo, para tomar medidas. Aquí ustedes saben, no es que vamos a irnos, porque pudimos haber hecho un sondeo con la inspección, con el ingeniero residente y definir, oye, mira, que son nada más 30 centímetros, pero acá me dio 50, y acá me dio 1 metro, acá me dio 80. O sea, se establece una profundidad total, un corte, pues, marcan una estaca de grado aquí, corte, inclinada la estaca, ustedes saben, aquí, y hacen esta excavación a lo largo. Hice material de reemplazo para llegar a grado de terracería, aquí nuevamente. Y no alteras tu cota roja o tu cota de final, no la tienes que alterar, perdón. Entonces, reemplazo desechable es el reemplazo de material inadecuado con material de alta calidad, generalmente tosca o grava. Dicen varias definiciones. Esto se utiliza solamente en la excavación bajo grado, bajo el grado de terracería. Viene ya para terminar aquí un último, la excavación en roca que estuvimos viendo con algo de la CP. Aquí está, esta terminología también es de la especificaciones del MOC, del numeral 2.2. Esta actividad se basará en la extracción de todo material rocoso en lechos, estratificaciones o conglomerados que estuvieran tan firmemente cementados que presenten todas las características de la roca sólida, que resista el empleo de desgarradores, los rippers de los de 8 o los de 11. Los tractores de 8 y de 11, creo que ya de 10 no hay, pero son los que utilizan este equipo en la parte posterior, que se llama rippers, usados en forma satisfactoria por el ingeniero residente, y que no pueda lograrse por otro método que no sea con el uso de explosivos. Sí, después, o sea, este equipo, de no lograr su trabajo, tenemos que ir a los explosivos en caso de duda para determinar dónde se requiera el uso forzoso de explosivos. Hay otro método aquí, refracción sísmica, no recuerdo eso. Bueno, aquí decían, generalmente se considera roca lo que no puede ripiarse con el tractor de 8. Entonces, se necesita la aplicación de barrenos, lo que les mencioné en los taludes, son los que están aquí, ¿ves? Los barrenos estos, los track drill, que cortan con una inclinación, la inclinación de la banqueta. La banqueta que vemos aquí a continuación, ¿ves? Esta inclinación es la que empieza aquí arriba, de arriba hacia abajo. El track drill corta aquí, después se posiciona, después que ha hecho este trabajo, y ha sacado aquí, ha hecho este precorte, viene la pala, saca, se posiciona aquí, y va cortando, Entonces aquí ustedes ven que tiene la banqueta, la CP en su proyecto, muchos de sus proyectos, en el diseño ponían banquetas de altura fijas. Si ustedes se fijan, estas dos banquetas tenían 12 metros, considerando que el barreno tiene 6 metros de largo. 2 barrenos de eso eran los 12 metros. Y aquí, bueno, el último
que era una inclinación como 3/4 a 1, 14, este sí medio a 1, y creo que la banqueta era 2.50, algo así. Bueno, aquí hablan de ese mismo precorte de ellos. El precorte será tratado como una medida de precaución para prevenir que las caras libres, tanto las que resulten de las voladuras de producción como las de las pendientes finales, hay que leer un párrafo que había por ahí, sean afectadas por efectos de voladuras de producción. Cuando se realice este procedimiento, la detonación de la línea de precorte se llevará a cabo antes de la detonación de cualquier hoyo de producción. Bueno, aquí lo hablan, pero no era en este caso de la banqueta, era en caso de un área de voladura. Pero esta actividad que se hizo menciono nuevamente a los que llegaron tarde, estas banquetas eran banquetas finales del proyecto que está ahí cruzando el puente Centenario a la derecha, con Tractor Escobar. Si ven, es un talud todo en roca, prácticamente en su mayor porcentaje. Ese proyecto era ese proyecto con Escobar con Tractor. Y ven que las banquetas son bastante verticales. Échenle una mirada un día que pasan por ahí para que vean. Bueno, aquí termino con esto. Voy a parar de compartir y parar de grabar.